Al referirnos a ventilación, estamos hablando del primer mecanismo de la respiración. La respiración tiene tres mecanismos realmente. El primer mecanismo es la ventilación, que es la entrada de aire desde la atmósfera hasta los pulmones y la salida de este, de los pulmones hacia la atmósfera. El segundo mecanismo es el intercambio gaseoso producido por difusión en la membrana alvéolo pulmonar, el alvéolo capilar, perdón, en la cual pasa aire, pasa oxígeno del alvéolo hacia el capilar y retorna CO2 del capilar hacia el alvéolo para que ese CO2 salga posteriormente a la atmósfera. Entonces, y el tercer mecanismo es la perfusión, es decir, la entrada de oxígeno a los tejidos. Por eso cuando usted escucha de pronto en una cirugía que hay un perfusionista, lo que estamos hablando ahí de que ese perfusionista lo que está haciendo es tratando con unos equipos de que el oxígeno le entre a las células. Eso realmente es lo que se está haciendo. La ventilación tiene dos fases. Una fase de entrada de aire llamada inspiración. Es una fase activa, es una fase de muy corta duración. Y la segunda fase es la expiración, una fase pasiva y de larga duración. Hay que tener en cuenta las vías aéreas, los gradientes. El aire tiende a entrar normalmente porque hay más presión en la atmósfera que en los pulmones. Por ejemplo, la presión en la atmósfera, la presión del oxígeno, 152 calculada como si fuera un 20% de proporción de oxígeno en la atmósfera a 760 milímetros de mercurio. Si la revisamos en el alvéolo nos daría 104 milímetros de mercurio, en el capilar 100 y en el tejido 40, de tal manera de que hay un gradiente claramente visto en esto que estamos hablando. 152, 104, 100, 40. Mayor presión pasa a menor presión hasta que llega a los tejidos. Igualmente sucede con el CO2. El CO2 en los tejidos está aproximadamente 45, eh, a nivel de capilares ya a nivel de alvéolo está en 40, entonces el CO2 va a salir de 45 que está en los tejidos hacia los capilares y al alvéolo y luego posteriormente hacia la atmósfera. Debemos tener en cuenta que uno inspira, uno toma aire por la boca o por la nariz, pero que si uno respira por la nariz, el aire se calienta, se humidifica con vapor de agua y se purifica, se limpia. Entonces el aire se calienta, se filtra o se limpia y se humidifica cuando respiramos por la nariz. Cuando respiramos por la boca, esto no sucede. Recordemos que hay unas vías aéreas superiores y estamos hablando de la laringe y la faringe. Termina esa laringe en la tráquea, que está en el cuello. Esa tráquea tiene cartílago y cuando llegamos a un sitio que se llama la carina, ahí la tráquea, ahí se originan ya los bronquios principales para el lado derecho y para el lado izquierdo. Recuerden que tienen una orientación diferente, uno más vertical que el otro, y entonces por ende por el más vertical van a pasar más fácilmente las partículas que se hayan filtrado, que se hayan metido de pronto inclusive accidentalmente. Por ejemplo, antes ocurría una neumonía ya lipoídica, porque, por ejemplo, las abuelas, cuando el niñito estaba, ellos decían que estaba estítico, que estaba constipado, que porque tenía un problema de que no podía dar del cuerpo, entonces al niño cogían y le daban algo que llamaban infundia de gallina. Ese era un aceite, mejor dicho, que le sacaban a la gallina y a la fuerza se lo daban a ese peladito. Y entonces a la fuerza, en medio de todos esos forcejeos, ese aceite se le iba por la mala vía, es decir, se le iba por la laringe, entonces se iba para el pulmón, hacía una neumonía lipódica y muchas de las muertes infantiles, de las muertes en recién nacidos, en niños muy pequeños, ocurrían por esta razón. Ya eso ha pasado, digamos, casi que
a la historia. Las vías inferiores, pues estamos hablando de los bronquios, bronquio principal derecho e izquierdo, posteriormente bronquios lobares, 3 al lado derecho, 2 al lado izquierdo, y luego los bronquios segmentales que se van dividiendo cada vez más y se van volviendo de un diámetro muy pequeño. Pero además de volverse de un diámetro muy pequeño para posteriormente y por último llegar y desembocar a los alvéolos, los bronquios han cambiado su tejido, ha habido una transición. En la tráquea, por ejemplo, hay cartílago, en bronquios principales hay cartílago, pero en esos bronquios distales, en esos bronquios de primero, segundo orden, segundo, tercer orden, que ya están llegando a los alvéolos, ahí es músculo liso, ya no hay cartílago. Recordemos que los bronquios tienen glándulas que producen moco, que tienen unos cilios también y que van haciendo que partículas extrañas que lleguen ahí se queden, digamos, como inmersas, atrapadas en ese moco y luego vayan saliendo del tracto respiratorio. Es un mecanismo también que hay de defensa. Eh, entonces, respecto a los bronquios, por ejemplo, que tienen músculo liso, si ese músculo liso se contrae, como puede ser por efecto de un cuadro alérgico, de un cuadro gripal, de un cuadro asmático, entonces hay una reducción en el diámetro del bronquio y hay dificultad respiratoria. Por eso hay que colocar bloqueadores, algunas sustancias que pueden bloquear en un momento dado esa contracción del músculo y entonces recuerden que algunos pacientes le aplican subcutáneamente adrenalina que va a actuar sobre prácticamente ese músculo liso para relajarlo y que el bronquio vuelva a abrir su diámetro y pueda penetrar aire normalmente.